Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo desde Medellín, siendo hoy 20 de enero del 2026. Les tengo hoy la enseñanza número 114, la que fue sembrada en buena tierra. Esta es la sexta parte del seriado La parábola del sembrador. Bueno, recordemos, la que fue sembrada en buena tierra es el cuarto terreno donde cae la semilla de la palabra. ¿Qué vamos a ver? Primero, la grandeza de Dios y el corazón el corazón para con nosotros. 2. Repasar lo que es una parábola y su composición. 3. Las 7 características de la buena tierra para entonces nosotros procurarla. 4. Su proceso. 5. Resumen de la parábola del sembrador. Si te gusta este contenido, suscríbete, toca la campana. Bueno, entonces vamos a la introducción, Jeremías 9, 23 al 24. En el 23 hay una bella figura, así que es un resaltador de Dios. Yo les voy a acentuar el énfasis de esa figura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No lo haga. Se repite no, ni. Entonces, eso es no hacerlo porque es contraproducente. Versículo 24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Bueno, aquí vemos 3 tipos de hombres que pueden que tengan argumentos muy valiosos, puede que no tengan la razón. Entonces, ¿por qué seguirlos? Dios siempre tiene la razón. Él es el Dios verdadero. Él diseñó la vida, Él diseñó la familia. Él es el que sabe qué es lo que nos conviene. Y ante los ojos de Dios, lo importante es entenderle y conocerle, que Él es Jehová, que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiere. Bueno, esta es la grandeza de Dios, que Él es un Dios misericordioso, no se nos olvide. Él es la ley divina la que tiene el juicio correcto. Su veredicto es correcto y Dios es derecho, recto, tiene equidad. Todo lo hace con justicia. Qué maravilla de este Dios verdadero, el que amamos. Bueno, como dijo el profeta Asaf, profeta, porque él se distrajo, cuando se puso a mirar al lado equivocado, se salió de comunión y cayó en cuenta y regresó a sobriedad. Ustedes lo pueden leer todo el Salmo 73, pero solo les leeré del 24 al 26. El contexto es bellísimo. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo? El corazón de Dios es que usemos bien la palabra de Dios, porque Asaf cayó en cuenta, y cuando usamos la palabra correctamente siempre salimos victoriosos. El corazón de Dios está en 2 Timoteo 2:15. Bueno, ustedes pueden leer todo el contexto, que es muy necesario para estar alerta, ¿no? Porque es importante el contexto de este versículo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, ¿somos obreros de la palabra o no? Importante. ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? La parábola que vimos en la primera parte según el diccionario de figuras de dicción, significa colocar una cosa al lado de otra a fin de compararlas. Es un símil continuado. Se refiere siempre a una historia real o imaginaria que contiene un significado oculto. Ojo al parche. Que contiene un significado oculto sin que deba urgirse en cada detalle el punto de comparación, ya que el símil se halla generalmente solo
en cierto detalle, pero no en los demás. Sin embargo, yo, Nancy, veo la necesidad de examinar cada obstáculo que no deja que la semilla crezca, viendo así lo que no es. Bueno, en YouTube tengo la número 105, número 106, 7 y 9. Y 11, perdón, 5, ¿no? Tengo 5 con respecto a lo que no es, para luego lo que es esta enseñanza, la buena tierra. Bueno, como vimos, una parábola significa colocar una cosa al lado de la otra a fin de compararla. Por un lado, la siembra que tiene un agricultor con su semilla, que puede caer por descuido en terrenos no aptos para que ella crezca, la que fue sembrada junto al camino, la que cayó entre piedras y entre espinos, comparándola con la que cayó en buena tierra. Para nosotros que queremos ser esa buena tierra, es importante este tema hoy. La comparación del agricultor con nosotros que queremos llevar el ministerio de la reconciliación. Entendiendo esta parábola, se entenderán las otras parábolas. Lo dice Marcos 4:13. ¿No sabéis, decía Jesucristo, esta parábola acerca de la del sembrador? ¿No comprendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo pues entenderéis? Esa es la palabra gnosco. ¿Cómo conoceréis por experiencia propia todas las parábolas? Bueno, primero he de comprender algo para luego ponerlo por obra. Tengo que experimentarlo. Y entre más practico la palabra, más gano capacidad. Bueno, la parábola del sembrador tiene parte A, que es el enunciado, B, la pregunta de los interesados, pues hablando de la parábola del sembrador, y C, la explicación de las anunciado. Mateo 13, del 1 al 17, les voy a leer todo esto y vamos a arrancar con el enunciado. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4, vamos a ver el primer terreno. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Vamos para el segundo terreno. Versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Versículo 7, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Versículo 8, aquí está la cuarta parte. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Versículo 9, que es una figura, un resaltador de Dios. Aquí está, el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aquí Jesús está demandando enfáticamente la atención de otros. La figura apunta hacia el importante detalle que es necesario que Dios abriera los oídos para poder entender el gran cambio dispensacional o de administración que está a punto de llevarse a cabo. Claro, Jesucristo venía a este mundo, desarrollaba el plan de redención del Padre Celestial y entonces empezaba. Cuando Él ascendía a los cielos, iba a empezar la administración de la gracia. Antes la administración de Cristo y luego la administración de la gracia. Bueno, vamos a la parte B. Ahí está la pregunta de los interesados. Versículo del 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, ¿quiénes se acercaron? Los discípulos, los interesados. ¿Por qué les dijeron? ¿Por qué les hablan por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo dijo: aquí hay un resaltador de Dios, porque a vosotros es dado saber. En el griego dice es permitido.
saber los misterios del reino de los cielos. Saber, ginosco, conocer por experiencia propia el reino de los cielos, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Bueno, en el griego, en el pie de página dice, esto no es debido a la falta de oportunidad de parte de Dios, sino a la mala disposición de ellos. Versículo 13. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, ¿sí? Al entender, pues claro, uno puede entonces llevar fruto porque practica. Versículo 14. Hay otro resaltador. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías cuando dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En la lengua hebrea indica la insensibilidad del corazón por estar recubierto de grasa. Se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Esto es difícilmente. Y han cerrado los ojos. Han cerrado sus ojos. Ellos son los que lo cierran. Para que no vean con los ojos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Bueno, cuando nosotros tenemos ojos para ver, oídos para oír y estamos atentos, entonces se entiende y se recibe sanación. Versículo 16. Y bienaventurados vuestros ojos, los ojos de los discípulos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Bueno, la grandeza de la palabra de Dios es que aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, ellos sean bienaventurados. Vamos a ver por qué en el desarrollo de este estudio. La parte C, entonces viene la explicación. Mateo 13:23, y hay una figura. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Esa es la figura y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Aquí es oye entendiéndola. Esta es la figura en diario. Bueno, los anteriores terrenos o personas, todos oyeron la palabra. Muchos en el día de hoy la oyen, pero este de la buena tierra no solo la oye, sino que la comprende, la vive, y eso es ser buena tierra. Entonces, para primero entender, tengo que oír, ¿cierto? Bueno, en el Marcos, como son en 3 relatos, Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8. En Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Bueno, en este evangelio se añade reciben. Vamos a Lucas 8:15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que, añade aquí, con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. Así que vamos a ver las 7 características de la buena tierra. Entonces hemos visto oír, entender, recibir, tener un corazón bueno y recto, retenerla y dar fruto con perseverancia. Bueno, estudiaremos la primera. ¿Qué es la palabra oír? Es la palabra acuo. Son 441 usos. ¿Será que Dios quiere que aprendamos a desarrollar estos oídos? Bueno, ¿cómo se usa en la Biblia? Oír, obedecer, entender, escuchar. O sea que uno oye porque está interesado en obedecer. Vamos al primer uso. Está en Mateo 2, del 1 al 4 y del 7 al 11. 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Imagínense, llegaron a Jerusalén diciendo todo eso. Porque su estrella hemos visto. Ellos tenían la certeza, la convicción, ellos eran astrónomos.
Porque su estrella hemos visto, ¿sí? Ellos habían entendido. Y entonces en el oriente vinimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo, ahí está la palabra oír. Esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Uy, ¿cómo así? Mi puesto está corriendo peligro. No sé qué pensaría, pero él se asustó y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo. Imagínense la plana mayor, principales sacerdotes. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, ¿qué hizo? Indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Él estuvo pilas. Claro, eso fue lo que él oyó. Además, Herodes les dio algunas instrucciones a los magos. Y por otro lado, la estrella ¡pum!, se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Versículo 10. Ahí hay otra figura, un resaltador. Es muy importante este versículo. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Claro, ellos habían venido viajando y por fin encontraron. Eso fue su brújula, por así decir, esa estrella. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, vamos a ver el siguiente uso acerca de oír. Y el siguiente está en Mateo 7, 24 y 26. Hay dos usos. Bueno, aquí se trata del Señor Jesucristo hablando acerca del reino de los cielos. Y él usa una comparación entre dos hombres, el prudente y el insensato. Además, esta porción de las Escrituras es muy importante porque se encuentran 6 figuras. Bueno, seguramente les señalaré, pero no les explicaré las figuras. Dice, Mateo 7:24, cualquiera pues que oye estas palabras. Y uno dice, bueno, ¿cuáles palabras? Y dice, oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, así que el contexto anterior, en el versículo del 21 al 23, está hablando de los frutos de un árbol, sean buenos o malos. En el 16 habla de por sus frutos los conoceréis, también es otro resaltador. 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Otra figura. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Bueno, voy a enfatizar los resaltadores, ¿vale? Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros, sí, porque nosotros podemos hacer muchas cosas. Dice en el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así hicieron milagros? Bueno, es oír y hacer la palabra. Versículo 24, está la siguiente figura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25. Y descendieron, otra figura, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Aquí Dios está enfatizando cada uno de estos puntos, ¿sí? Él quiere que pensemos un segundo ahí. Y golpearon contra aquella casa. Bueno, yo les llamaría las inclemencias del tiempo, ¿no? Y no cayó. Sigue enfatizando. Y no cayó porque estaba fundada en la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
versículo 27. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tremendo. ¿Cuántos no les pasa eso? Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, uno puede ir a Hechos 1:1 y ahí ve uno que Jesucristo hacía y enseñaba. Salmos 118, un paréntesis. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que hace las palabras de la palabra de Dios es el que tiene esa luz a sus ojos, sabrá cómo caminar derechito. Bueno, esto es de gran aprendizaje para nosotros, así que podemos preguntarnos, al oír la palabra de Dios, ¿la estoy poniendo en práctica? Ojo, cuando estamos bajo presión mental, vemos que corre por nuestras venas, ¿sí? Eso es como un termómetro para observar cada uno es el que mira, ¿sí? ¿Qué tanto de la palabra he guardado en mi corazón? El que quiere estar firme, mire que no caiga, dice 1 Corintios 10:12. O en Efesios 5:15, mirad, es la misma palabra. Mire que no caiga. Mirad en Efesios 5:15, ahorita vamos para allá. Bueno, acerca de oír, Santiago 1:19, hay una figura. Y del 21 al 25, pero luego les leeré eso. Dice, por esto, mis amados hermanos, y dice por esto, o sea, vota al versículo anterior, que es 17 y 19, y está hablando de las bendiciones de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, nosotros estamos listos para oír, tardo para hablar, tardo para irarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que les leeré lo que dice el griego para entender un poquito más. Porque la ira del hombre justicia de Dios no produce, y todos queremos la justicia de Dios, ¿cierto? Por alguna razón Dios nos dio 2 orejas, 2 oídos, 2 ojos y solo una boca, ¿cierto? Bueno, en conclusión aquí. Al oír las noticias, indagamos diligentemente, como hizo Herodes, ¿no? Al oír y hacer la voluntad de Dios es ser un hombre o una mujer prudente. Uno se está preparando para cualquier eventualidad, sea lo que venga, y se mantendrá firme. Es muy importante aprender a oír y a obedecer. Bueno, yo les tengo un seriado, El que cree todo lo es posible, y ahí compartí 2 enseñanzas, cuidando la doctrina, porque la doctrina de Cristo es la que cuidamos, y obedeciendo a Dios y su palabra. Bueno, la segunda característica, entender. Esa es la palabra suniemi, son 26 usos. Se usa como entender, comprender, ser juiciosos. Mateo 13:19. Cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, no la comprende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este no la entiende. Mateo 13:23, pero les leeré el griego. Mas el que sobre la buena calidad de tierra que fue sembrado, este es el que la palabra está oyendo y entendiendo. ¿Sí? Es una constante. Está oyendo y entendiendo, el cual de veras lleva fruto y produce a 100, otro a 60 y otro a 30. Bueno, ahora vamos a Lucas 24:45. Este uso está en el contexto de Cristo en su cuerpo resucitado cuando se les apareció a los discípulos. Y además le da unas pinceladas acerca del plan de redención. Lucas 45, arranco el 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45. Entonces, ¿qué pasó? Les abrió el entendimiento. Jesucristo les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que se cumpliesen las escrituras. 46 les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se cumpliese en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Y le da la instrucción, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Bueno, de nuevo Cristo recordándoles sobre el plan de redención, dándole pinceladas, como les dije. El cambio iba a suceder ya muy pronto el día de Pentecostés. Ahora sí vamos a Efesios 5, 15, 17. Mirad, pues, con diligencia. ¿Cómo es que miramos? Con diligencia. Esa palabra mirar es inclinarse sobre, ¿sí? Para estar ahí echándole el ojo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay muchas cosas sucediendo en este mundo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos de qué? De cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, en conclusión de lo anterior, oyendo y entendiendo, llevamos fruto, ¿cierto? Para poder tener nosotros fruto, el primer paso es tener una actitud correcta para poderla entender. Es necesario que Dios o Cristo nos abra nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras acerca del plan de redención. Él, Cristo, envió la promesa del Padre. Para ello, he de mirar con diligencia cómo andar aprovechando bien el tiempo, siendo entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a la tercera característica, recibir. Es paradecomai. La composición para es cerca, proximidad. Decoma y recibir subjetivamente. Es admitir y deleitarse en. Bueno, vamos al libro de Hechos en el 22:18. Aquí hay una figura. Aquí el apóstol Pablo está dando el testimonio de su conversión. En el versículo 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. 18, y le vi que decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán, ahí está, no recibirán tu testimonio acerca de mí. Claro, el contexto habla de la persecución que tuvo antes de renacer Pablo sobre la iglesia. Bueno, el versículo 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Bueno, a ti y a mí Dios nos ha llamado, Él nos escogió, Él sabía en su presencia que nosotros íbamos a creer. Él nos santificó, nos justificó, etc. Y además, Él es quien nos envía a dar el mensaje de salvación. Dios, por medio de su Espíritu en manifestación, nos mostrará quién recibirá el mensaje y quién no. O sea que nos dejamos guiar por el Padre, ¿vale? Bueno, vamos a otro uso y está en Hebreos 12:6. Cojo el contexto del 5. Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor. O sea, pongámosle todo el valor tan grande que es. No desmayes, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque podemos desmayar y no, el plan de Dios es prepararnos. Esa palabra reprendido es elenco, es amonestar, redarguir por Él. Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota, ¿sí? Uy, y yo cuando leí esto por primera vez, ¿cómo así? Entonces, estudiando esa palabra es mediante la idea de contacto.
Mis hijos cuando eran pequeños yo les enseñaba, les redarguía y les corregía. Pero ¿saben qué? Teniendo la varita, la corrección, al tocarle su cuerpo, ahí sí se cimbronaban y me ponían cuidado. Pero antes no, estaban en su necedad y haciendo lo que se les antojaba. Bueno, esa palabra azotar básicamente es enseñar, redarguir y corregir, que es igual a instruir en justicia. Entonces, ¿qué hace Dios? Al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, que acoge por hijo. Bueno, uno puede decir, pero ¿a quién le gusta que le enseñe, le redarguye y le corrige? Solo a los que queremos vivir como uno que es entrenado por el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Nosotros, qué privilegio. Conclusión, habrá gente que no admitirá la palabra, no se deleitará en ella. Entonces sigamos nuestro camino, no nos detengamos, sigamos buscando esa buena tierra donde sembrar la semilla de la palabra. Igual, somos nosotros los que estamos creciendo por ser obedientes. Dios nos ha recibido, nos ha acogido por hijos, nos ama, nos disciplina. Ojo, hay personas que no admiten el entrenamiento, tienen sus argumentos montados y nos llevan cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10:5. Tenemos que estar derribando todo tipo de argumento que no está de acuerdo a la obediencia a Cristo, porque no es la doctrina que nos interesa. 4:5, vamos a ver dos características en uno. Corazón bueno y recto. En Lucas 8:8a, la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Bueno, la explicación está en el 8:15. Sin embargo, aquí quiero decirle, la palabra buena se llama ágatos, la buena tierra. Versículo 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, aquí está la palabra kalos. Esos son los que de corazón bueno, kalos, en el griego dice excelente, y recto, ágatos, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como les leí, el griego dice, el que en la buena calidad de tierra, estos son los que con corazón excelente y bueno, habiendo oído la palabra, la retienen y llevan fruto con paciencia. Así que hay dos palabras aquí muy parecidas. Aquí kalos y ágatos aparecen juntas con un corazón bueno, ágatos. Esto es uno que en lugar de hacer el mal a su prójimo, actúa de manera benéfica hacia él. Amar con el amor agape es a pesar de, no importa el andar de los demás, lo que importa es mi andar, porque soy lo único que yo puedo controlar, mi andar. Entonces, en lugar de hacer el mal a su prójimo, actúa de manera benéfica hacia él. Y recto es la palabra kalos, esto es cuya actitud hacia Dios es correcta. Bueno, ¿qué es la palabra kalos? Es la palabra bueno y son 101 usos. Se usa como bueno, bien, mejor, hermoso y honroso. Según Bay, denota aquello que es intrínsecamente bueno y así hermoso, honroso, como de aquello que está bien adaptado a sus circunstancias o fines. Por ejemplo, el fruto habla de peces, habla de la ley, toda criatura de Dios, habla de un buen fiel ministro de Cristo y la doctrina que enseña. Vamos a Hebreos 5:14. Cojo el contexto anterior, versículo 13, porque es una figura. Fantástico, me encantan las figuras. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos tienen sus sentidos ejercitados, ¿sí? En el discernimiento del bien y del mal. Hacen gimnasia, ¿sí? Los sentidos los controlamos y los ejercitamos. Esa es la palabra gumnazo. Como decía el doctor Whitworth, cuando se trata de la palabra de Dios no tengo amigos, no sigo a nadie, solo la doctrina de Cristo.
Bueno, si mi mejor amigo se fue por X o Y motivo, yo sigo así, todos se vayan. ¿Por qué? Porque Dios me llamó y quiero desarrollar madurez, quiero seguir permitiendo que Cristo viva en mí, crezca en mí, porque esa es la idea. YouTube, yo tengo los anteriores que les dije acerca de el seriado de al que cree todo les cuidando la doctrina y obedeciendo a Dios y su palabra, pero también está la número 72, el todo el hombre, respetar, reverenciar y obedecer a Dios. Los que quieran repasar eso. En Santiago 3:13, estudiando sobre la palabra bueno. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Bueno, preguntémonos, ¿somos sabios y entendidos? ¿Cómo es mi conducta? Dice, en sabia mansedumbre. No discuto con Dios. Hago lo que el Padre dice y lo hago con buena voluntad, porque Dios siempre tiene la razón. Primera de Pedro 4:11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Bueno, según el don es la palabra carisma, dádivas que involucran gracia. Vea todo lo que hemos recibido de parte de Jesucristo por ejecutar su plan de redención que su Padre diseñó. Es vida eterna, vida abundante, prosperidad, salud. ¿Quién no quiere todo eso? Ministrelo, o sea, es un servicio, es una ayuda. Nosotros somos servidores de la palabra de Dios. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si ven, gracias, es un favor a pesar de, sin que se lo merezca la gente. Bueno, los cristianos deben procurar lo bueno delante de todos. Romanos 12:17. Procurar hacer las cosas honradamente. 2 Corintios 8:21. Hacer lo que es bueno, honorable. 2 Corintios 13:7. No cansarse de hacer el bien. No nos cansemos. Gálatas 6:9. Que dice, ay, yo ya estoy cansada. No digamos esas palabras. Retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Ser celosos de buenas obras. Tito 2:14. Ocuparse en ellas. Tito 3:8. Procurar ocuparse en ellas, porque yo digo, no, yo estoy tratando, pero no es tratando. Procuremos, como Hebreos 10:24. Dar testimonio mediante ellas. Primera de Pedro 2:12. Todos estos eran usos de kalos. Ahora vamos a ver de ágatos. Son 130 usos, se usa como bueno, buenas cosas, bien, bienes, favor. Bueno, según el diccionario de Bay, describe aquello que siendo bueno en su carácter o constitución es beneficioso en sus efectos. Se usa de cosas físicas, por ejemplo, el árbol de Mateo 7:7 o la tierra de lo que estamos viendo de Lucas 8:8. Y B, en un sentido moral, frecuentemente de personas y cosas. ¿Verdad? Dios es un ser superior y es esencialmente, absolutamente y consumadamente bueno. Como dice Mateo 17 o Marcos 10:18 o Lucas 18:19. Esta palabra se aplica a ciertas personas como Jesucristo, el buen siervo y fiel, José de Arimatea. Este señor fue el que pidió el cuerpo de Jesús para poderlo enterrar. También se usa de Bernabé en Hechos 11:24. Y traigo un uso de las ancianas, de las mujeres que han sido expuestas por años y que viven con Dios y para Dios. En Tito 2, del 4 al 5. Las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, puras, cuidadoras de su casa. Ahí dice en el griego, dedicadas a las faenas de la casa. Buenas, ahí está la palabra ágatos. Sujetas, sumisas, ¿sí?
Dios tiene la voz de mando es Dios, Jesucristo, el hombre, la mujer, los niños. Si Dios nos hizo para ser sujetos a nuestros maridos, eso es lo que hacemos. Los amamos y los respetamos por la posición que les dio Dios como cabeza de nosotras. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Bueno, también se usa de una aplicación general a hombres buenos y muchas cosas más. Un uso espectacular que todos lo sabemos de memoria. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestro nous, es la palabra. Recordemos, transformados es obtener una nueva figura, como de la oruga a la mariposa, la metamorfosis. Bueno, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis, para poner a prueba. Dios nos pide, póngame a prueba, vea, mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Bueno, así que corazón bueno y recto son dos palabras muy parecidas, como si Dios estuviera recalcando la voluntad, la bondad en uno. Esta bondad es la palabra agatosune y viene de ágatos. Y se habla de estar llenos de bondad, de modo que nos podamos amonestar. Romanos 15:14. También se usa como uno de los frutos del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad. También se usa como el fruto de la luz en Efesios 5:9. Y en una oración Pablo muestra la necesidad de que se cumpla el propósito de bondad en nosotros. 2 Tesalonicenses 1:11. Bueno, concluyendo. Corazón bueno y recto, que no hace mal al prójimo, sino que hace el bien, hace lo que es honorable, da buen testimonio porque es la actitud que agrada al Padre. Que por ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal, madura y por ello recibe alimento sólido. ¿Quién no quiere? Yo no quiero ser un bebecito de 50 años, ¿no? Es sabio y entendido. Su conducta lo evidencia porque sabe renovar la mente y es una constante en su vida. Son buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Son hombres y mujeres de bien y además son un estímulo a imitar. Bueno, la sexta es retener y es la palabra kateco. Se usa, son 19 usos, apoderarse, sostener, sujetar, literal o figurado. Es enfilar hacia, es mantenerse firme, etc. Vamos al uso de 1 Corintios 15:2. Bueno, les voy desde el 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis. Versículo 2. Muy importante porque hay dos figuras. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, desarrollamos esa entereza física, mental y espiritual, si no creéis en vano. Entonces, si yo retengo, entonces yo desarrollo esto. 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Que vimos en Carlos, ¿no? Versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Uno de esa palabra mal es poneros, es envidia, malas cosas, por ejemplo, murmurar, denigrar a otros, etc. Hebreos 3:6. Cojo desde el 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Versículo 6. Hay otra figura. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa nosotros, somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Concluyendo, al retener la palabra recibida, desarrollamos entereza mental, física y espiritual. Pues solo retenemos lo bueno, nada de lo malo. Por eso nos abstenemos de toda especie de mal y retenemos firme hasta el fin. Bueno, vamos a la séptima
característica es dar fruto con perseverancia. Así que empezaré con fruto y luego perseverancia. Fruto es carpoforeo, es ser fértil, literal o figurado. Y cogeré solo dos usos que están pegaditos en Colosenses 1, 6 y el 10. Aquí está Pablo y Timoteo hablando por inspiración de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que estaban en Colosas. Y estaban agradecidos porque ellos mantenían la fe, el amor y la esperanza. ¡Qué bendición! Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Ahí está la palabra fruto. Para que andéis como es digno del Señor. Vea qué oración tan maravillosa. Para que andéis, somos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, el fruto se ha de dar con constancia. No buscamos ser intermitentes, no, es una constante. Es desarrollar todas estas características de la buena tierra. Y así vimos esa cosa. Así que vamos a perseverar. Es la palabra upomoné. Es resistencia o aguante alegre. La paciencia que crece bajo las pruebas. Como vimos inicialmente, vendrán inclemencias del tiempo, ¿sí? Yo tengo en mi canal Aprovechando las Tribulaciones A y B, hablando de estos temas. Romanos 5, del 3 al 4. Hay dos figuras. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahí está la palabra perseverancia. Y la paciencia prueba, o sea, carácter probado. Y la prueba, esperanza. Y versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado. Eso, ahí en la figura, el énfasis es que nos gloriamos, como dice, no solo soportamos las tribulaciones, sino que nos gloriamos en ellas. Bueno, vamos al Romanos 15:4. Porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la perseverancia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Sí, las Escrituras nos consuelan. Uno ve cómo a lo largo de la historia Dios respondió a todas las personas que confiaron en Él, porque no nosotros somos sus hijos. Hebreos 10:36, pero le leeré desde el 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Todos queremos galardón, porque os es necesaria la paciencia. Ahí está el 36. Necesaria que yo persevere. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtenga la promesa. En conclusión, nosotros al conocer la gracia de Dios para con nosotros, queremos agradar al Padre manifestando su fe, amor y esperanza, y por eso queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad y así andar dignos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿sí? Bueno, qué bendición nosotros poder seguir. Así que el proceso de crecimiento inicia oyendo y otras cosas más. Yo les tengo 5 y lo vemos como al comienzo en Santiago 1:19. Por tanto, hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre la justicia de Dios no produce. Por lo cual, dice el versículo 21, segunda parte,
desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Desechando, nos despojamos del viejo hombre, desechamos las obras de las tinieblas y nos vestimos de las armas de la luz, despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia, con perseverancia. Ese es el segundo punto. Recibimos la palabra con toda solicitud, como dice en Hechos. Dice, recibimos con mansedumbre. Pero esa palabra recibir está en Hechos 17:11. Es recibir la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. Es recibir con mansedumbre. No resistimos a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Recibimos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el cuarto punto está en 1:22, pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores de la palabra, poietes de la palabra. Importante ver las palabras que usa el griego para uno entender un poco más. Es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos. En el griego dice calculando mal para nosotros. Yo como quiero calcular mal para mí, porque quiero ponerme trampas. Si yo hago la palabra, yo soy libre. ¿Sí? Dice, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos. Por ejemplo, un ejemplo de esa palabra está en está ahí en Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor, no eres poietes de la ley, sino juez. Vea, yo he cometido errores y uno de ellos era yo juzgar a mi hermano. No, yo no soy juez. Yo lo que tengo que es andar en la misericordia y en la gracia de Dios, porque esa es mi responsabilidad. Juez es Dios, dejémosle el trabajo a Dios. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida. Ese es el énfasis. Él olvida cómo era. Bueno, al recibir con mansedumbre, por ejemplo, al no murmurar, entonces nos aseguramos de no calcular mal para con nosotros. La solución, último paso, porque son 5 pasos según veo yo acá, yo no sé si ustedes miran, está en el versículo 25. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que hay que mirar atentamente la perfecta ley. Y para terminar, vamos al resumen de la parábola del sembrador. Estos, hablando de Marcos 4:20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Las palabras oyen la palabra son un verbo presente en griego, como vimos, paradekomai. Significa aceptar para uno mismo, no rechazar, la cual connota acción continua. Aquellos que son asemejados como buena tierra, oyen la palabra de Dios vez tras vez tras vez. La palabra, entre comillas, recibir la palabra y dar fruto está en tiempo presente, ¿sí? Esto es un proceso continuo, oyendo, recibiendo y dando fruto. Si nosotros queremos continuamente dar fruto en nuestras vidas, nosotros hemos de continuamente recibir la palabra de Dios. Si queremos continuamente recibir la palabra de Dios, necesitamos continuamente estudiarla y trabajarla. Aquellos individuos
en las previas 3 categorías o terrenos donde se sembró la palabra, la rechazaron en algún punto de sus vidas. Pero aquellos que son llamados buena tierra son aquellos que continúan aceptando y continúan trabajando la palabra de Dios. En esta parábola se está hablando de 4 terrenos y es en la tierra donde crece la raíz, ¿cierto? Y esta ha de tener las condiciones apropiadas para desarrollarse. La parábola del sembrador claramente ilustra por qué algunas personas se vuelven inactivas espiritualmente. Y es porque ellos no tienen raíces en sí mismos. Ellos no son obreros de la palabra de Dios. Algunas personas serán llamadas junto al camino, otras serán suelo pedregoso, otros serán suelo espinoso, pero otros serán buena tierra. Bueno, cuando vimos la definición de la parábola, vimos que se refiere siempre a una historia real o imaginaria que contiene un significado oculto. Aquí vemos que el significado oculto es sacar raíces para mantenerse produciendo fruto. Debemos recordar una cosa importante, que no es un crecimiento por compulsión, sino un crecimiento desde adentro. Bueno, así como crece una planta, no es de adentro hacia afuera, no es porque le jalo el tallo que crece, ¿cierto? Lo mejor que usted puede hacer por usted mismo y por otros es aprender y enseñar cómo llegar a ser un obrero de la palabra de Dios para desarrollar raíces en sí mismo y así poder estar firmes para el resto de sus vidas. Así que feliz crecimiento por ser esa buena tierra. Bendiciones.